Buenos días, amigas y amigos de Colombia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. El motivo de nuestra reunión es para que reflexionemos acerca de los derechos de las personas adultas mayores. Mi nombre es Janet Hernández López, os acompaño desde México y la plática tendrá como base la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Bueno, a partir de esta convención tenemos que las personas adultas mayores son aquellas que tienen más de 60 años. Pero esta misma convención da la posibilidad a que cada país establezca la edad para considerar una persona como adulta mayor. ¿Qué reconoce o qué reafirma esta convención? Pues que la persona, a medida de que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, en salud, seguridad, integración, participación activa en las esferas económica, social, cultural, política dentro de cada sociedad. Incluso dice y reafirma que las personas adultas mayores deben de tener los mismos derechos que las demás personas en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de la edad. Bueno, también conforme a esta convención, el objeto será promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la persona mayor, de manera que se contribuya con su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, de forma que la restricción a los derechos de las personas adultas mayores únicamente debe ser con el propósito de preservar su bienestar general dentro de una sociedad democrática. Es decir, que solamente en aras de procurar ese bienestar es que se le pueden restringir ciertos derechos a las personas adultas mayores. Bueno, ¿cuáles son los derechos a los que hace referencia esta convención? Pues son los mismos derechos que se nos reconocen a todas las personas en general. Puede ser el derecho a la salud, al esparcimiento, a la recreación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de opinión, el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad personal, entre el derecho al trabajo. Sin embargo, solamente nos detendremos en analizar unos ciertos derechos y ver ciertos ejemplos. Cabe señalar que esta convención se basa en ciertos principios. Entre ellos está la promoción y la defensa de los derechos humanos de la persona mayor, la valorización de la persona mayor y su papel en la sociedad y la forma en que contribuye al desarrollo de la misma. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona adulta mayor, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el bienestar y el cuidado, la seguridad física, económica y social, la autorrealización, la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, el respeto y valorización de la diversidad cultural, la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad. Bueno, como ya vimos, son muchos los derechos y son estos los principios que van a proteger a la persona adulta mayor. Principalmente se busca su inclusión, su trato digno, su participación activa, independiente, autónoma, que se les valorice dentro del papel fundamental que juegan dentro de la sociedad y que de alguna manera se les respete en atención a las condiciones que presentan estas personas adultas mayores. Bueno, pero estos derechos y estos principios no solamente van a estar a cargo de los estados, sino que también va a ser parte de la responsabilidad que le toca a la familia y que le toca también a la sociedad. Bueno, en ese sentido, hablando un poquito del derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, debemos considerar que se debe manejar apropiadamente sus problemas relacionados con los miedos. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo en tratándose de enfermos terminales, o el dolor, o que de alguna manera debemos evitarles sufrimientos innecesarios. En este caso, por ejemplo,
las noticias han repetido constantemente que las personas adultas mayores están en una situación de mayor riesgo ante el COVID. De alguna forma tienen razón porque lo que buscan es garantizar su derecho a la salud. Pero el estar repitiendo constantemente o estar mandando ese mensaje, de alguna manera las personas están sufriendo un miedo ante esa situación porque pues se sienten pues más vulnerables ante esa enfermedad. Pero cabe señalar pues que existen personas adultas mayores de 60 años que están completamente sanas, con tus capacidades físicas al 100%, por el cuidado que han tenido o por su desarrollo físico normal. Entonces, en esos casos, digamos que estos mensajes constantes que están recibiendo de alguna forma les puede causar cierto miedo. Pero bueno, más que nada aquí lo debemos tomar como una prevención para evitar su contagio, más no como que solamente ellos se van a enfermar. No, la exposición ante el COVID pues la tenemos todos, todas, incluso los niños o de cualquier edad, pero de alguna manera se hace especial énfasis por el trato diferenciado que deben tomar los países en atención a esta edad, porque muchas veces las personas adultas mayores ya tienen padecimientos preexistentes, pero eso no quiere decir que sean los únicos que puedan correr el riesgo frente al COVID, por ejemplo. Bueno, otro de los derechos que hemos mencionado es su derecho a la independencia y autonomía, ¿no? Y en este derecho vamos relacionado a la serie de servicios que debe recibir la persona de manera progresiva. Hemos visto en muchas localidades que ofrecen clases de danza, de yoga, de meditación, de pintura para las personas adultos mayores. Incluso hemos visto lugares o países en donde ya está garantizado su derecho a la educación y su derecho a la cultura, en donde pueden acudir las personas adultas mayores a capacitarse sobre cualquier profesión o sobre cualquier rama de la educación. Entonces, es de alguna forma en donde se está garantizando su derecho a la independencia y autonomía. Luego, tenemos el derecho a la participación e integración comunitaria, en donde aquí se busca que las instalaciones y los servicios comunitarios estén a disposición en igualdad de condiciones a la persona adulta mayor de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si alguna persona mayor tiene que acudir a realizar un servicio o algún pago ante su comunidad, lo que se busca en caso de que probablemente no pueda caminar bien o le cueste trabajo desplazarse, pues que el lugar sea accesible, que tenga rampas, que tenga alguna especie de barandal, que cuente en algunos casos con elevadores, para que puedan acceder fácilmente a esta clase de servicios. Por ejemplo, si van a hacer un pago del agua, que de alguna forma puedan tranquilamente ir a pagar este servicio. Y se sientan partícipes dentro de su comunidad. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. En clases anteriores hemos visto que la violencia puede ser física, psicológica, económica, de diferentes tipos, pero tratándose de los adultos mayores también tenemos otros dos tipos de violencia. La violencia puede ser porque se le abandone a la persona o porque se cometa algún acto negligente en su contra. Por ejemplo, un caso de abandono podría ser que la persona no cuente con familia y viva sola, alejada de toda clase de servicios, que no pueda acceder a alimentos o a servicios médicos. Entonces, ahorita, ante el tema del COVID, bueno, sí se está quedando en su casa para hacer frente a este tema de salud, pero está abandonada por la sociedad, por el Estado o por sus familiares. Puede ser que no, ni siquiera le estén abandonados, sino que no tenga quien la vaya a cuidar o le abastezca de estos servicios. Pero bueno, ¿en qué otro caso se le puede abandonar? Bueno, cuando sí tiene familiares, pero que no van a visitarlo o no van a visitarla de manera frecuente y que no tiene ninguna conexión ni manera telefónica o por otra vía con su familiar. Incluso con las personas adultas mayores que viven en residencias o en asilos, pues a veces
muchos de sus familiares van, los dejan ahí y ya no se hacen responsables de ellos más que para pagar los servicios. Entonces, es una especie de abandono y de violencia. Y en el tema de la negligencia, supongamos una persona que está bajo el cuidado de ciertos especialistas de la salud, pues negligencia sería darle un tratamiento médico de manera inadecuada o fuera del horario o en una cantidad mayor a la que el doctor o la doctora le está enviando. Entonces sería un tipo de violencia que está sufriendo esta persona. En este sentido, los estados o los países buscarán promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de abandono de la persona mayor, fomentar el acceso de la persona a dichos servicios y la información sobre los mismos. Bueno, en el tema del abandono, por ejemplo, en el caso de los niños, hay una figura civil que se llama, es el deber de cuidado que tenemos los mayores sobre los niños, por ejemplo, los papás sobre los niños pequeños. Y en el tema de los adultos mayores, es un deber de solidaridad. Es ese vínculo que nos une con nuestros abuelitos, con nuestras abuelitas, en donde de alguna manera debemos prestarles esa atención por ese deber de solidaridad en cuanto a la mejor, pues una llamada telefónica, apoyarles a pagar sus servicios o contribuir para que se abastezcan de alimento o de servicios de la canasta básica. Pero es más, es tan sancionado ese deber de solidaridad que quien no lo presta puede ser desheredado por un tema de ingratitud. Bueno, ok, vamos a avanzar un poquito. En ese tema, en cuanto al tema del abandono y el tema de la negligencia, es importante capacitar y sensibilizar a las personas que se encargan de los cuidados de las personas adultas mayores y sensibilizarlos sobre la importancia que tiene el, de alguna manera, de cuidarlas y de prestarles sus servicios de forma integral, de manera de que se les trate dignamente y se prevengan acciones o prácticas que vayan a violentar a las personas adultas mayores. Hemos visto muchas ocasiones que a las personas grandes o a las personas de mayor edad se les excluye y en esos lugares de residencias o asilos se les llega a insultar, se les llega a hablar con groserías, se les llega a dar una comida pues a lo mejor sin sabor o de alguna forma se les está tratando mal porque pues ya no pueden a veces moverse adecuadamente o no pueden expresarse o de alguna manera están perdiendo la memoria. Son muchas las situaciones a las que se enfrentan, pero ninguna de esas razones justifican un trato indigno. Por eso esta convención busca que estos cuidadores tengan una sensibilidad para atenderlos y se empaticen con todas aquellas personas adultas mayores. Bueno, por ejemplo, otro de los derechos que tienen, como cualquier persona en el tema de salud, es el ser informados y brindar su consentimiento sobre los medicamentos, sobre el tratamiento que van a estar tomando. En general, las personas adultas mayores, como cualquier otra persona, cuando acudimos a un sector de salud y nos diagnostican algún padecimiento, pues el doctor o la doctora nos informará sobre cómo tratar ese problema que tenemos. Y de alguna manera nosotros debemos dar nuestro consentimiento. En ese caso, una persona adulta mayor, pues con mayor razón tiene derecho a estar informado y a dar su consentimiento sobre lo que quiere consumir en cuanto a medicamentos o no lo quiere consumir. Bueno, hemos visto que muchas personas adultas mayores se desarrollan plenamente en su familia, otras solamente tienen cuenta con su pareja y entonces pues en ese lugar se desarrolla. En algunos otros lugares pues solamente se trata de una persona y en algunos otros casos las personas adultas mayores viven en las residencias o en estos asilos. En estos casos, estos lugares deberán procurar que interactúen las personas con sus familiares, que no se sientan aisladas y que no se sientan abandonadas. Incluso ahorita, ante el tema del COVID,
una de las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos es que había que procurar que se contagiaran o evitar que se contagiaran del COVID estas personas adultas mayores, pero siempre y cuando equilibrando la interacción con sus familiares para que no se sintieran aisladas y de alguna manera esta situación no bajara la autoestima, incluso las defensas de estas personas adultas mayores. Entonces, siempre se va a buscar un equilibrio. En este caso, por ejemplo, de la interacción con la familia, tenemos el caso español en donde en los asilos se restringieron completamente las visitas de los familiares y en el caso mexicano se dijo que solamente un integrante de la familia puede visitar a la persona adulta mayor que vive en el asilo, pero en este caso los niños las visitas de los niños están prohibidas y la comunicación puede ser vía telefónica o vía a través de las redes sociales o a través de estos medios de comunicación como de los que estamos haciendo ahorita uso. Bueno, tenemos dentro de los demás derechos el derecho a la libertad personal, su derecho a la libertad de expresión y opinión y acceso a la información. Es muy importante que tengamos en cuenta la opinión de las personas adultas mayores, qué es lo que quieren, cómo se sienten, en qué situación se encuentran. Por ejemplo, ahorita que se dijo que todas las personas adultas mayores iban a estar en su domicilio para resguardar su salud, es completamente atendible la medida que se está atendiendo. Sin embargo, debemos escucharlos para ver en qué situación se encuentran cada uno. Si es una persona sola, pues ver que de alguna manera reciba algún apoyo para que no se quede desprovista de los servicios básicos. Si es una persona que vive con su familia, bueno, pues a lo mejor alguien de su familia le puede apoyar para que reciba, por ejemplo, el tratamiento médico para esta persona. Pero si es una persona que vive en un asilo, la medida será distinta. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta su opinión y la situación en la que se encuentra. Bueno, la persona adulta mayor tiene su derecho a su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación. De alguna manera tendrá derecho a una atención preferencial. También tendrá derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Ello con el objeto de mejorar su salud y su calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización e independencia. En este caso, los estados deben reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que tienen las demás personas. De alguna forma también deben fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerando hacia la persona mayor sobre la base de una cultura de la paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de sus derechos y empoderamiento de las personas adultas mayores, así como evitar un lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez. Bueno, finalmente debemos decir que esta convención busca establecer también medidas para garantizar sus derechos cuando las personas se encuentran en una situación de emergencia. Tal es el caso de lo que estamos viviendo actualmente frente al COVID, en donde los estados parte adoptarán medidas de atención específicas para atender a las necesidades de las personas adultas mayores en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencia, desastre o conflictos. En ese sentido, tenemos las medidas que han tomado a nivel internacional. Como ya les dije hace un ratito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la recomendación 1/2020, hizo especial énfasis en el tratamiento oportuno de las personas o adultas mayores, en que se les atendiera de manera preferente, en de alguna manera procurar que se quedaran en sus domicilios, en buscar el estar supervisando a los lugares en donde se hacían cargo de las personas adultas mayores, por ejemplo, las residencias, los asilos, todos estos lugares, de alguna manera buscar la capacitación del personal que se encargaba de estos lugares, atención, darles atención preferente, atención psicológica preferente a los adultos mayores y también el tratamiento médico preferente para todos ellos. Siempre y cuando se buscara de alguna manera
que, que tuvieran la convivencia y que tuvieran con sus familiares y que tuvieran aquellas atenciones específicas considerando su especial situación en la que se encuentra cada uno. Cabe señalar que esta convención no ha sido firmada por todos los países, únicamente se ha firmado por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Sin embargo, países como México o países como Colombia no quiere decir que no les reconozcan los derechos a las personas adultas mayores por no tener esta convención, sino, como lo dije en un principio, se les reconocen todos los derechos establecidos en las constituciones de la misma manera que se les garantizan a las otras personas. Incluso en las constituciones de cada país se establece que no será motivo de discriminación la edad. En este caso, la edad, pues aquí estamos hablando de las personas adultas mayores. Entonces, con eso tienen una garantía plena para que gocen del ejercicio de sus derechos. Finalmente, es importante que reflexionemos sobre los derechos de las personas adultas mayores. Hemos mencionado de su inclusión, de que se les reconozca su independencia y su autonomía. Muchas de las veces el buscar incluirlos dentro de la sociedad es dejarlos ahí con afán de protegerlos. Pues no, la idea es que reconozcamos el valor tan importante que tienen para nuestras sociedades, que son la base fundamental y que de alguna manera nos toca como sociedad contribuir para que se sigan desarrollando plenamente. Hemos visto presidentes de la República, hemos visto investigadores, profesores, que se desarrollan plenamente en toda su vida y que de alguna manera tienen más de esos 60 años. Debemos de tomar en cuenta el papel tan importante que juegan para toda la sociedad, toda la experiencia y el conocimiento que poseen y que de alguna manera debemos de tratarlos de manera respetuosa y digna acorde a su edad. No menospreciarlas porque muchas veces, por lo mismo de que ya tienen una edad avanzada, tendemos a discriminarlas. Hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, en la solicitud de empleo, cuando dice, apta para personas de 40 años o personas de 45 años. Como cuando ya les dije hace un rato, estas personas adultas mayores pueden seguirse desarrollando plenamente a lo largo de su vida. El otro día en el súper me encontraba en la fila esperando y tomando las medidas de la sana distancia para comprar los productos de la canasta básica. Llega una persona adulta mayor que además iba con una andadera. La persona, el encargado de la fila, le dijo que se fuera hasta atrás. Una fila muy larga. Entonces, en ese aspecto, como sociedad, debemos sensibilizarnos y también como empresas, ser responsables de darles una atención preferente. Si ahorita buscamos que no se contagien por el COVID y de alguna manera garantizarles sus derechos a la salud, pues ahí la empresa tenía que haber permitido el acceso preferencial a esta persona al establecimiento. E incluso por parte del Estado, hemos visto que en algunos países se les da un horario especial para que acudan al súper. Entonces, aquí también se puede implementar de manera colateral por parte del Estado un horario especial para los supermercados. Pero bueno, es una responsabilidad que nos toca a todos. Las personas adultas mayores, como lo dije hace un rato, son parte importante de nuestra sociedad que únicamente merecen que los tratemos con respeto, de manera digna y que los incluyamos. La manera de protegerlos, es reconociéndolos como sujetos de derechos y visibilizándolos ante su situación y escuchándolos de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias, que estén muy bien. Un gusto haber compartido el día con ustedes.